Pero que es un él asesino, no está entre dado que- nosotros. Alto, vamos una por una. Vale. Empecemos por usted. Nuestro hermano Ilya falleció hace un año. Lo siento. No se trata de eso. Claro, gracias a usted. Ilya era una persona muy rica y toda su herencia debía ser distribuida entre los miembros de la familia. Y su esposa, Ex esposa. sí, la ex, ella tuvo un bebé y quiere que todo el dinero sea solo para ella y su pequeño bastardo. Bueno, según la ley, un niño realmente tiene derecho a una herencia después de la muerte de su padre. Pero ella lo tuvo un año después de la muerte de Ilya. ¿Cómo es posible? Pues claro, Eso es de lo que estamos hablando. Ella es una estafadora. Por supuesto, ella habla de métodos modernos, fertilización artificial. Pero te digo, solo le importa el Sí, dinero. y ella nos quiere dejar sin nada. Tengo préstamos y necesito sacar adelante a mis hijos, y mi corazón ya no aguanta más. Escucha, hay una solución simple, una prueba de paternidad. Y mostrará de inmediato si tu hermano es el padre del niño o no. bueno, excelente. Vamos a hacer esta prueba y darle una lección a este engreído. Lo único que necesitamos es obtener el permiso de la esposa. ¿Cómo se llama? La exesposa se llama Olena. Escucha, es poco probable que ella dé su permiso. Ella, por supuesto, no tiene vergüenza, pero no es tonta. Y sin su permiso, ¿no es posible? Lamentablemente, no hay manera. Déjame intentar hablar con ella, tal vez la convenza. Inténtalo, pero hablar con ella tiene poco sentido. Ya lo intentamos. Cuando mi esposo falleció, me parecía que las personas cercanas deben apoyarse mutuamente, pero estas dos se aferraron a mí. Aunque yo no estaba en contra de compartir la herencia, pero cuando apareció Anton, decidí que Ilya querría que su hijo lo recibiera todo. Explique cómo fue que tuvo un hijo un año después de la muerte de su esposo. Cuando Ilya se enteró de que tenía serios problemas de corazón, decidió congelar su esperma, por si acaso. Simplemente nos costó mucho tiempo quedar embarazados. Incluso consultamos a especialistas. ¿Congelar esperma fue su decisión? Sí, lo apoyaba completamente. Realmente quería tener un hijo de él. Las hermanas de su esposo han presentado una apelación al tribunal sobre la herencia. No es la primera vez, créanme. Desde el principio no les bastaba. Querían cada vez más y más. Pero si demostramos que Antón es realmente hijo de Ilya, entonces su queja pierde sentido. Por supuesto, estoy totalmente a favor. Bien, entonces necesitamos comparar el ADN de su hijo con el ADN de su exmarido. Y para eso, para conseguirlo, es necesario... Necesitamos su permiso para la exhumación del cuerpo. ¿Hay que desenterrar la tumba? Sí. Necesitamos un poco de cabello o un trozo de piel. ¿Debería estar presente en esto? No, eso no es necesario. Dígame, ¿hay alguna manera de evitar esto? No me gustaría que desenterraran la tumba. No sé. Necesito pensarlo. Claro, entiendo todo. Gracias. Sé que no te gusta eso, pero hoy no tenemos asesinatos. De hecho, se considera que los genios son sanguinarios. Esta opinión de las masas está condicionada por la envidia y la falta de civilización de sus puntos de vista. Bueno, es bueno que no sea salvaje, sino doméstico. Las personas no pueden dividir la herencia. La exesposa tuvo un hijo después de la muerte de su esposo. Y los parientes cercanos no creen en el milagro de la concepción inmaculada. Si la esposa da permiso para la exhumación del cuerpo, podremos comparar el ADN de Ilya con el ADN de su posible hijo. Pero ella no se lo da.
Bueno, sabes, es bastante difícil que vuelvan a desenterrar a tu hombre. Esto es solo carne muerta. Bueno, algunas personas sienten emociones. Los llamas la masa general. Sabes, hoy tuve un sueño muy extraño. Esto ya es interesante. Bueno, ahora contaré. Exhumación y un segundo interrogatorio a todos. ¿Tú alguna vez me escuchas? Mientras no digas nada interesante, no. Adelante. Sobre la disputa por la herencia. Este asunto se puede resolver en unas pocas horas. Entonces, ¿qué esperamos? Necesitamos exhumar el cuerpo y tomar el ADN de Ilya. ¿Obtuvisteis el permiso para la exhumación? ¿Los parientes más cercanos estuvieron de acuerdo? Ella todavía está pensando. Me alegra que al menos alguien piense. En realidad, si se hace todo en silencio... No quiero ni oír hablar de eso. Es ilegal. Bueno, ni siquiera... Y luego todos escribirán que la policía se ha convertido en profanadores de tumbas. ¿Y saben de quién será la foto en todas las primeras páginas? Póngase en contacto con Estela. Es la mejor experta en sustancias tóxicas. Tal vez pueda sugerir cómo proceder sin exhumación. Está bien, pero... Primero el permiso oficial. Sin el permiso oficial no hacemos nada. Permiso de la viuda y luego todo lo demás. ¿Preguntas? Ausentes. Nada de iniciativas propias. También avisen a su pasha. ¿Y estás seguro de que estamos haciendo lo ¿Seguro? correcto? Simplemente se llevaron el cuerpo sin permiso. Solo estoy preguntando. Esta tarea la asumo yo. Sí, por aquí, por favor. Bueno, no es muy justo. Pero tenemos buenas intenciones, ¿verdad? Bueno, sí. Porque los policías hacen lo que deben hacer. ¿Y qué dirá Sophie? Y piensa mejor en lo que dirá cuando se dé cuenta de que teníamos razón. ¿Qué? Tipo, lo hicimos bien, ¿verdad? 100%. Buenas. Hola. Escucha, ¿y tú darías permiso para la exhumación del cuerpo de tu marido? ¿Qué? Vaya. Tienes preguntas intensas por la mañana. No, no estoy preparada para esto. Solo hay que hacer una prueba de paternidad. Y la esposa no da permiso para la exhumación. Bueno, tenemos a Pasha, que es un experto en estas cosas. Creo que nuestro genio pensará en algo. Y se puede de alguna manera sin Pasha, sin la viuda. Ajá. Bueno, se puede hacer una prueba de paternidad con el ADN de los parientes más cercanos. Él tiene 2 hermanas de sangre. Ideal. Una opción perfecta. Y no es necesario hacer una autopsia ni desenterrar los ataúdes de la tumba. Estela, gracias. De nada. Uf. Es bueno que nos las arreglamos sin desenterrar tumbas. Sí, yo también estoy muy contenta de que logramos evitar la exhumación del cuerpo. Eso simplificó mucho todo. Me imagino los ojos de Elena cuando vea los resultados del test. Y estarán listos aproximadamente en una semana. Dígame, ¿desbloqueará el tribunal el dinero rápidamente? Debe presentar una solicitud y le informarán de todo de inmediato. Bueno, está bien, me gustaría que fuera más rápido. Entiendo. Bueno, gracias por su cooperación. Le acompañaré. Gracias. Oh, lo siento. Pasha pidió que no te dijera nada por ahora, pero hemos traído el cuerpo de Ilya Grinovsky. ¿Qué? ¿Desenterraron la tumba de nuestro hermano? Nos engañaron. Dijeron que no sería necesaria la autopsia. Pues no lo dejan en paz
ni en este mundo, ni en el otro. Le pido cálmese, por favor. Exigimos que nos devuelvan el cuerpo de nuestro hermano. Aléjate. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está nuestro hermano? El tórax y la garganta están visualmente intactos. El color de la piel es incorrecto. Las venas en las manos también son de un color extraño. El cuerpo ha desaparecido. Bueno, lo Sí, robaron. lo sé. ¿Cómo lo sabes? Fui yo quien lo robó. En el cráneo se observa claramente una abolladura de origen desconocido. Probablemente sea de un golpe. ¿Qué es este atropello? ¿Quién dio la orden de exhumación? Nadie dio esa orden. Esto, entonces no controla a sus subordinados. Estoy tratando de entender qué pasó, Estoy muy decepcionado si no pueden manejar a Pasha si permiten que roben cuerpos. Prometo arreglar esto. Pasha, rompiste todas las reglas. Me llamó el jefe y está muy descontento. Lo que estás haciendo ahora no tiene ningún sentido. Stella ya tomó una muestra de ADN de las hermanas. Y sabes, para la prueba de paternidad eso es suficiente. ¿Entiendes qué es la disciplina, las reglas, el respeto? Me has dejado mal. Sí, Pasha nos causó bastantes problemas. ¿Tienes algún conflicto? Aquí todos tienen conflictos con Pasha. Si se comporta así, ningún talento lo ayudará. Lo despedirán. Esto se debía haber hecho hace mucho tiempo. Se pueden tolerar algunas pequeñas travesuras, pero secuestro de un cuerpo... Esto es demasiado. Él cree que es una estrella. Ya había habido problemas similares. Sabes, no es bueno hablar mal a espaldas de las personas, pero a veces me parece que si él no estuviera con nosotros, todos estarían mucho más tranquilos. Quizás así Te aconsejo no confiar en él. ¿Sabes lo que escuché del jefe? Esto no me interesa. ¿Por qué demonios haces todo sin consultarlo? Necesitamos devolver el cuerpo a los familiares de inmediato. No entendí. Las lesiones encontradas en el cuerpo indican un asesinato. Y los familiares más cercanos no dieron permiso para la autopsia. Son sospechosos. Esto es de algún modo inesperado. Investigábamos una disputa banal por dinero. Y aquí... Es necesario hacer algunos análisis más. Y podré decir más. No hace falta que agradezca. Es decir, quiere recalificar el caso de fraude como un caso de asesinato. Se encontraron nuevas pruebas y apuntan a un posible asesinato. Y quiere investigar un caso cerrado de hace un año. Solo no me diga que para eso necesita desenterrar un par de tumbas más. No, no es necesario excavar nada más. Gracias. Eso es todo. Los familiares que no dieron permiso para la autopsia ahora son los principales sospechosos. Estos parientes nos acusan de vandalismo. Los sospechosos a menudo acusan a la policía, ya sabe. Pero ustedes mismos les dieron motivos. No yo. El problema es que usted no sabe controlar a sus subordinados. Especialmente a ese saqueador de tumbas. Entiendo. No quiero oír sobre problemas. Quiero ver resultados. Vayan y trabajen. Gracias. Si esto es realmente un Según los asesinato... documentos, la causa oficial de la muerte es un paro cardíaco. Complicaciones después de la operación. Si esto realmente es un asesinato, entonces tenemos que entender a quién le beneficiaba.
Bueno, normalmente los primeros sospechosos son los parientes más cercanos. La mayoría de las veces es la viuda desconsolada. Bueno, recuerdo que una vez, Por favor, no ahora. Ajá. Dividámonos. Pasha y Andriy interrogarán a las hermanas. Yuri y Danilo, ustedes irán al hospital. Intenten averiguar algo allí. Yulik, como siempre, en el archivo. Y yo intentaré hablar nuevamente con la esposa. Puedo no ir al hospital. Yo tengo miedo de los doctores y me quedaré aquí con Yulik en el archivo. ¿Hay más preguntas, objeciones? general. En realidad, hay un montón de preguntas. Y las respuestas hay que buscarlas en el hospital, donde operaron a Ilia. Pasha, tu tarea es interrogar a las hermanas. Ah, eso no me interesa. Quiero hablar con el personal médico. Nosotros no hacemos lo que es interesante, hacemos lo que ayuda a resolver el caso. ¡Pasha! Bueno, él no lo hace de mala intención, ¿verdad? Simplemente tiene mala audición. No lo justifiques. Él sabe muy bien lo que hace. He tenido relaciones complicadas con las hermanas de mi difunto esposo. Siempre lo culpaban a él de casarse conmigo en vano y me acusaban a mí de hacerlo todo por dinero. Entienden, yo realmente quería ser parte de la familia, pero las hermanas consideraban que yo no estaba a su nivel. Creemos que su marido podría no haber muerto de un infarto. ¿De qué? De una lesión craneal incompatible con la vida. Oh, Dios mío, pero los médicos dijeron. ¿Por qué no se hizo una autopsia después de la muerte? Porque los médicos dijeron que no había ninguna necesidad. Bueno, yo en ese entonces vivía como en una niebla. Los médicos hablaban más con las hermanas de Ilia. Pero recuerdo bien el informe. No había ninguna lesión craneal. ¿Cuál era su relación con su esposo? Eran maravillosos. Todas mis amigas me tenían envidia. ¿Hubo algún conflicto antes de la muerte? Bueno, no entiendo. ¿Me sospechan a mí? Estamos considerando la versión de asesinato premeditado. Ahora usted y las hermanas de su esposo son sospechosas. Todos sus amigos le compadecían. Digo las cosas como son. Tan bueno, tan amable y se casó con una ingrata así. ¿Y qué tipo de relación tenían? Horribles. Y no me lo invento porque él mismo lo contaba. No había ningún amor allí en absoluto. Ella aspiraba a un hombre rico y él simplemente cayó en sus trucos. Ellos me estaban peleando. Cuando algo no era como ella quería, enseguida volaban platos. Una vez incluso lo golpeó con un tenedor. Así podrías haberle dado también en el trasero. ¿Y sabías que ella no podía quedarse embarazada durante mucho tiempo? Sí, porque Dios lo vio todo y no permitió que el niño sufriera después. El notario dijo que usted insistió en que Ilia firmara el testamento y que definitivamente la incluyera a usted allí. Eso no fue insistencia nuestra. Ilia lo quiso por su cuenta. Él siempre decía, hermanita, nunca las dejaré, porque nosotros lo criamos y crecimos juntos. Espere, ¿acaso nos están sospechando a nosotros? Tenemos que trabajar todas las versiones. Durante la exhumación se encontraron lesiones que dan motivos para sospechar de asesinato. Vámonos de aquí. No dejes la ciudad en el futuro próximo. Sí, estas personas lo visitaron el día de su muerte. Tenemos que verificar a todos. Retiramos el diario. Puede haber registros falsificados. Encontré el historial médico. También lo retiramos. ¿Qué como que están confiscando? La causa de la enfermedad indicada en los documentos médicos es incorrecta y alguien ocultó la verdadera. Quizás alguien del personal médico. ¿Qué? ¿Quiere hablar de esto en la comisaría? Entonces no estorben, porque eso parece sospechoso.
Sabes, yo también tengo sospechas. Esta búsqueda no es una venganza por haber sido expulsado de cirugía. Déjame pensar en esto. Number. ¿Sí? ¿Entonces estoy en un interrogatorio? No, todavía no está esposado. Pero si le gusta más así, podemos ponérselas. ¿Qué es lo que exactamente quieren de mí? ¿Recuerda cómo fue la operación de Livanovsky? Sí, tal como se indica en el informe. Nuestros mejores médicos estuvieron a cargo. Todo fue según el protocolo. La operación fue exitosa. ¿Cómo fue el periodo postoperatorio? También bien, bajo mi control personal. O sea, tenía demasiados visitantes para un paciente después de tal operación. Estoy de acuerdo con usted. Yo también le hablé sobre eso en varias ocasiones. Pero fue su petición personal. Los familiares estaban muy preocupados. ¿Usted decidió no hacer la autopsia? ¿Por qué? Decidí yo. Ellos no querían que lo operaran. ¿Y quién estaba en contra? ¿La esposa o la hermana? Francamente, todos estaban categóricamente en contra. Entonces, ¿estás seguro de que no hubo ningún error médico? Sí. Estoy seguro de que la causa de la muerte no es la operación. Alguien está mintiendo. Los testigos no siempre mienten. Simplemente cada uno tiene su propia verdad. La viuda sinceramente da lástima, pero creo que ella también oculta algo. Quizás simplemente se confundió. Descubrir que a tu esposo realmente lo mataron puede desestabilizar a cualquiera. ¿Y qué piensas de las hermanas? Personas escandalosas, de esas que llaman boconas. A nadie le gustan. A todos deben. Y aquí, además, las viejas emociones se revolvieron. Por cierto, cuando les informaron que mataron al hermano, no parecían sorprendidas. Bueno, porque ellos se alegraron de la oportunidad de pelear por la herencia. Los escándalos son su pasatiempo favorito. Y no solo ellos. ¿Has escuchado cómo me habla Pasha? En absoluto ningún respeto. Así, escuché. Debes ser más estricto con él. Está acostumbrado a que siempre se salga con la suya. Escucha, hablemos con él. ¿Para que mi autoridad caiga aún más por los suelos? No, tengo que resolverlo yo misma. Por cierto, tengo una idea para esta noche. Lo siento. ¿Hola? Hay un resultado. Te sorprenderás. Está bien, pronto llegaremos. Debemos darnos prisa. ¿Qué encontraron en el hospital? Bueno, Eshem, los médicos aseguran que no hubo lesiones en la cabeza, ni antes ni después de la operación. Y los familiares no dieron permiso para la autopsia. Es interesante, decían algo un poco diferente. Y yo decía, los parientes siempre son codiciosos y desconfiados. Incluso los míos. Hay cosas más interesantes. En la sangre de la víctima se detectó una concentración crítica de Provipol, una sustancia narcótica que, por cierto, no es tan fácil de conseguir. No se descarta la opción de asesinato. Sí, tal vez es drogadicto. Y esto no es un asesinato, sino simplemente una sobredosis. Si alguien me preguntara, yo diría que estoy completamente de acuerdo. Es un asesinato. ¿Por qué estás tan seguro de eso? O porque no se encontraron marcas de inyecciones en el cuerpo. Por lo tanto, la versión de que él es un drogadicto es errónea y primitiva. Tú insultas a propósito a la gente para que te odien aún más. Según el registro, los medicamentos a Ilia los administraba exclusivamente la enfermera jefe. Así que hay que interrogarla. Pero ella ya no trabaja en el hospital. Renunció después de la operación de tiroides. Entonces, ¿dónde buscarla ahora? Nadie lo sabe. La encontraremos a través de la farmacia. ¿Qué? ¿Qué farmacia? Después de la extirpación de la tiroides, ella debe tomar una hormona especial que se vende solo en algunas farmacias y con receta. Argumento. Nunca vuelvas a hacer eso. Lo siento. Debe estar por aquí. Sí, tal vez comamos en algún lugar después del trabajo. ¿Me estás invitando a cenar? Bueno, sí, por la noche la gente cena. Aquí. Este es nuestro portal.
Bueno, ¿a dónde vamos? Por cierto, conozco un restaurante tailandés buenísimo. Hacen la comida muy bien allí. Llegaron tarde. Diablos. ¿Sabes qué es esta medicina? Todavía no lo sé. Recoge, por favor, las jeringas. Mientras llamaré al equipo especial y a nuestros expertos. Bien. Vuelve el Provipol. Quemaduras características en los tejidos. Hay marcas de inyecciones. Era adicta a las drogas. ¿Qué están mostrando aquí? ¿Otra vez un detective? ¿Le gusta más la comedia? No, me gusta más sobre las personas vivas. Genial. Buscaré a esos. ¿Huellas en las jeringas? Solo ella, no hay otros. Era adicta. Es decir, esto... No es una sobredosis. Las píldoras que se encontraron cerca del cuerpo son medicinas para el corazón. Y es extraño, porque su corazón está completamente sano. Quizás no son sus píldoras. Esas las tomaba Valeria cuando estaba nerviosa. Bueno, o fingía estarlo. Finalmente dijo algo interesante. Hay que registrar su apartamento y su coche. Primero dijeron algo interesante. Luego sacaron conclusiones incorrectas. ¿Y los botones estaban desabrochados? Es incómodo desabotonar botones con guantes. El asesino podría habérselos quitado. Y en los botones pueden estar las huellas. Corta. Entonces, ¿qué piensas? Creo que ambas hermanas podrían estar involucradas. ¿Tenían un motivo? Pero no me refiero a eso. ¿Sobre qué? Sobre cenar juntos. Andri, ahora estoy pensando en el caso. Eso es lo que digo. ¿Y si 2 policías mueren de hambre? ¿Eso es justo? Parece que lo encontré. Encontramos los mismos cerca de la víctima. Todavía no puedo creer que ellos pudieran matarla. Lars, es la viuda. ¿Y de dónde tiene tu número? Hola. Tengo información importante. Podríamos vernos. ¿Está todo bien? Tiene una voz un poco preocupada. Tengo mucho miedo. Temo que se enteren. ¿Quiénes son? Las hermanas de mi esposo. ¿Dónde se encuentra ahora? En el café. Pero venga sola. Tengo pruebas de que mi esposo y la enfermera fueron asesinados por Valeria y Victoria. Está bien, no te vayas a ningún lado. Ahora voy. Bueno, aquí parece todo. Entonces, ¿qué hay sobre la cena? Lena, hola. Qué bien que hayan venido. Me siento más tranquilo con ustedes. Es magnífico. ¿Cómo piensas? Estoy en peligro. ¿También me matarán? Bueno, haremos todo lo posible para que esto no ocurra. Gracias. Sabe, recordé algo. Tal vez le pueda ayudar. Cuénteme. Una vez en el hospital, escuché a Valeria hablando con la enfermera y ella le pedía que le trajera un Provipol.
Al principio no entendí para qué lo quería. Ahora que lo has contado, entiendo todo. Continúe. Creo que debería registrar su apartamento y su coche. Y allí encontrará ampollas de Provipol y pastillas para el corazón que se encontraron junto al cuerpo de la enfermera. Solo rápido. No puedo comunicarme con Sofía de ninguna manera. Por eso te llamé Escucho. a ti. Los medicamentos para el corazón que encontraron junto al cuerpo de la enfermera principal son realmente los mismos que toma Valeria, pero están vencidos. Para estos medicamentos es crítico. Es poco probable que una persona con problemas cardíacos los tome. Bueno, es obvio. Plantaron las medicinas. Y además, en los botones de la víctima están las huellas dactilares de Olena. Curioso, ¿verdad? ¿Cómo llegaron allí? Disculpe. Un momento. Ajá. El aroma es realmente hermoso. ¿Y a ti qué te importa? ¿Está ella contigo o no? No, no conmigo. ¿Sabes dónde está? Bueno, ella todavía tenía que encontrarse con Elena. Oh, eso es malo. Sí. ¿Qué sucedió? En los botones de la enfermera fallecida hay huellas de Elena. Ella es la asesina. Luego lo recogeré. ¿Y qué tipo de relación tenía usted con el hombre? Preciosas. Él decía que tendríamos el nido familiar más acogedor, con jardín y área de juegos, que seríamos la familia más feliz. Bueno, cálmese. Maldita sea. También derramé sobre mí. Espero que esto se pueda quitar. Lo siento. Yo por un minuto. ¿Cómo supiste dónde está ahora? Solo haz lo que digo. Entraré primero. Para que Sofía piense que fuiste tú quien La sospechosa te reconocerá. A mí no me ha visto. Tal vez. Aquí también. ¿Por qué te escucho en absoluto? Se cree el genio del demonio. Si te equivocaste, el bolso de Sofía. No me mires como si fuera tu víctima. Lo siento, no quiero criticar a mi jefa directa, pero fue imprudente venir aquí sola. Hacerle observaciones a tu jefe directo es como un deporte nacional. No necesitas disculparte. Yo no maté a nadie. Ustedes me plantaron la jeringa y el veneno. Claro que sí. Necesitas ver a un médico. Estoy bien.
Es mi trabajo. Anderi tiene razón. Fue imprudente venir aquí. Hay que hacerse los análisis lo antes posible. Esto quizás no sea el mejor café de la ciudad, pero al menos no tiene veneno. Usted admite que mató a su esposo. Entonces, ¿quieres que te ayude? Que te haga la vida más fácil, ¿verdad? ¿Que confiese el asesinato? No, eso no va a pasar. Yo no maté a nadie. En realidad, no recuerdo nada. No puedo responder por mis acciones. Había veneno en el café. Déjame adivinar, ¿el medicamento Provipol? En su forma pura, en una dosis equina. Ya lo sabía. ¿Habla? Encontré un extracto de la cuenta bancaria de la enfermera jefe. Algunos días antes de la muerte del hombre, Olena transfirió una suma significativa a su cuenta. Incomprensible. No, eso no es todo. Al día siguiente del asesinato, ella transfirió a la cuenta de la enfermera jefe otra suma significativa. Te preparaste cuidadosamente para el asesinato. Le transferiste dinero a tu cómplice y eso es una prueba contra ti. ¿Por qué lo mataste? No maté a nadie. No tenía otra opción, ¿entiendes? Él se convirtió en otra persona por las drogas. Se volvió malvado, agresivo. Siempre me gritaba. Incluso empezó a golpearme. Yo no lo maté. Yo a él solo me defendí. Lo empujé, cayó y se golpeó la cabeza. Bueno, fue un accidente. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Y sabe, fue un error cuando me contó sobre el medicamento para el corazón que encontramos junto al cuerpo de la enfermera mayor. Aquí lo entendí todo. ¿Cómo pudiste saber dónde encontramos estas medicinas si no las hubieras puesto ahí tú mismo? Me niego a seguir hablando sin un abogado. ¿Por qué me miras? Estoy mentalmente inestable. No puedo ser responsable de mis acciones. Eres increíblemente convincente, mintiendo. Pero solo en el tribunal se tienen en cuenta las pruebas, los informes de los expertos y los testimonios de los testigos. En el tribunal se evalúan los hechos, no las habilidades de actuación. ¿Para qué más querían vernos? Hola, para responderse a la pregunta con la que viniste a verme. ¿Cuál es eso? Hicimos una prueba de paternidad y resultó que Anton es realmente el hijo de Ilya. Dios mío. ¿Significa eso que ella finalmente recibirá la herencia? No, el asesino no puede beneficiarse de sus acciones. Todo lo que obtendrá Olena es una cadena perpetua. Y también haremos todo lo posible para privarla de sus derechos parentales. Está bien. Y no se preocupe por la niña, gracias a Dios. No está sola en este mundo. Podemos adoptarlo, ¿cierto? Tenemos derecho a hacerlo. Según la ley, esto es responsabilidad del Consejo de Tutela, pero estoy segura de que estará de su lado. Por supuesto, somos familia. ¿Y cómo no? Y también quería disculparme nuevamente por nuestro empleado. Pero gracias a estas pruebas, encontramos al asesino de tu hermano. Queremos agradecerles de nuevo a todos ustedes. Adiós.
Hola, hijo. Papá, hola. Hace tiempo que no llamabas. Bueno, podrías haber llamado tú mismo. Llamé. Respuesta corta. Estoy ocupado. Sí, realmente estoy trabajando mucho ahora. Bueno, eso es normal para un hombre adulto. ¿Cómo está? ¿Tienes hambre? No, acabo de comer. ¿Por qué? Se ha abierto un nuevo restaurante georgiano. ¿Me estás invitando a cenar juntos? De acuerdo. ¿Cuándo? Hagámoslo mañana. Vale, de acuerdo. Papá, me alegra escucharte. Y yo también te quiero, hijo. Hasta luego. Gracias. Por favor, Sol. No tomaré café seguro. Ya he bebido suficiente hoy. Entonces vamos por champán. Nos lo merecemos. Bueno, espera con el champán. A menudo recuerdo nuestras aventuras estudiantiles. ¿Te acuerdas? Fueron buenos, ¿verdad? Maravilloso. Brindemos por ellos, ¿vale? Yo pido. Me olvidé. Hola. Ya te hemos estado esperando aquí. ¿No te has olvidado de nosotros? No, llegaré pronto. Me quedé en el trabajo. Entonces, hasta luego. Lo siento, por favor. ¿Tienes otra cita? Sí, con un agente inmobiliario. Estoy buscando un nuevo apartamento. ¿Y para qué? Quiero mudarme de la casa de mis padres. Lo siento mucho de nuevo. Lo siento otra vez. Chias, ¿en serio? ¿Decidiste controlarme incluso por la noche? Ojalá pudiera hacerlo al menos una vez durante el día. Entonces, ¿qué haces aquí? Alquilé un apartamento. No sabía que seríamos vecinos. Espero que sea solo una coincidencia. Por supuesto, aleatorio. ¿Cómo podría ser de otra manera?